Bienvenidos todos. El día de hoy, el objetivo de la reunión que acabamos de terminar y que para ustedes empieza, es poder hacer un anuncio público, una petición expresa para el presidente de la República de parte de quienes: gobierno local, Ciudad de Guayaquil, gremios productivos y gremios médicos. ¿Cuál es la petición? Ante los últimos acontecimientos que está viviendo la ciudad y al haber subido el número de muertos diarios por COVID de 11 a 14 en este momento, creemos que la única alternativa que existe para poder frenar el número de muertes y frenar el número de casos graves en contagio es que el gobierno nacional le permita a un gobierno local traer las vacunas para poder atender a la población más vulnerable, por un lado, y a los que se encuentran en constante contacto con la gente, trabajadores municipales por otro, por ejemplo, obreros, mercados, etcétera. ¿Cuál es la participación de la empresa privada en este caso? Que también el gobierno pueda interceder ante las compañías que distribuyen estas vacunas para que la empresa privada pueda comprarlos también. Y a la par, como se hace con las pruebas PCR o las pruebas rápidas, esta vacuna pueda ser adquirida en cualquier laboratorio o en cualquier farmacéutico, en cualquier hospital de la ciudad de Guayaquil o del Ecuador entero. Es decir, que podamos traer libremente las vacunas al Ecuador, controlando, eso sí, el precio y la calidad de las mismas. ¿A qué se compromete la empresa privada? Algo muy sencillo. Ellos le podrían poner la vacuna a sus trabajadores. Con eso la cobertura sería mucho más grande y el municipio, como gobierno local, se encargaría de los sectores más vulnerables en pobreza y de las personas que están en primera línea, que son trabajadores en este momento municipales. Tengo entendido que hay tres personas más que van a intervenir. Estamos con el Colegio de Médicos, nos hemos reunido, como les dije, previamente para poder llegar a firmar un documento el día de hoy oficial que será dirigido al presidente de la República. En conclusión, señores, las vacunas que están trayendo en este momento y el tiempo para atender a la ciudadanía es demasiado largo, tan largo que cada día las circunstancias nos consumen. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a la par de poder frenar el contagio y frenar el número de muertes según los acontecimientos que hayan. Que si hay elecciones, entonces nos preparamos para las elecciones. Que si hay carnaval, entonces acogemos a las personas que vengan contagiadas. Ese ya no es el camino. El camino es proteger a la gente, porque esta enfermedad no se combate en las UCI, se combate en las calles, en sus inicios, en su etapa intermedia. Y si tenemos vacunas y si existe la disponibilidad, que los gobiernos locales de todo el Ecuador puedan hacerse cargo de los sectores vulnerables de sus respectivos cantones, y si la empresa privada y el Colegio de Médicos están diciendo exactamente lo mismo, que ellos pueden, en el caso de la empresa privada, comprar las vacunas para sus trabajadores, no entiendo que exista impedimento alguno para poder llegar a una cobertura totalmente mayor y, por otro lado, en un tiempo mucho menor. Señores. A continuación, alcaldesa, con su permiso, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González. Buenas tardes con todos. La vida de muchas personas y la reactivación económica dependen de la vacunación. Y un factor clave para que la vacunación sea efectiva es la rapidez, es la agilidad con la que se lo haga. Desde el sector empresarial, pues estamos siempre dispuestos a contribuir y a colaborar con iniciativas para que este proceso de vacunación rápida y efectiva se dé lo más pronto, lo más ágil posible. Y en este sentido, pues, la empresa privada está colaborando en estos momentos y está dispuesta a seguir colaborando con las demás iniciativas que hayan para que la vacunación se dé rápido. A la alcaldía celebramos la iniciativa también de la alcaldía para que
para que se pueda pues también importar directamente las vacunas y nosotros pues contribuir también con la logística, con la distribución y cuando sea factible, cuando sea posible, pues también con la importación para vacunar a nuestros propios trabajadores. Aquí lo importante es sumar esfuerzos para que la vacunación se dé lo más rápido posible. La vacunación, la reactivación económica y la salud de mucha gente está en riesgo. No podemos ir lentos, no podemos ir a paso de tortuga, tenemos que ir a paso más rápido posible para que Ecuador no se quede relegado. Yo creo que Guayaquil puede sumar mucho en este proceso. Así que estamos abiertos, estamos dispuestos a contribuir y a sumar esfuerzos para que la vacunación sea lo más rápida posible. Eso por nuestro lado. A continuación, el ingeniero Roberto Tugenda, director ejecutivo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Buenas tardes a todos. Realmente la Junta de Beneficencia, a través de todos sus hospitales, ha estado presente atacando la pandemia desde el inicio de esta en marzo del año pasado. Vamos a continuar haciéndolo. Realmente es preocupante la situación actual, pero no desmayaremos en nuestros esfuerzos de ayudar justamente a la gente más necesitada, a los más vulnerables, y por supuesto apoyamos totalmente la iniciativa de la alcaldesa de buscar solucionar el problema de fondo que está en las calles. Debemos poner las vacunas de forma tal de evitar que los infectados lleguen a los hospitales y colapsen nuestras unidades de cuidado intensivo. Nuevamente, alcaldesa, felicitaciones por la iniciativa y cuenta con nuestro total apoyo. Gracias. Señores, solo para añadir, no sé si esto funciona, y solo para añadir, perdón la omisión, está también la Junta de Beneficencia y el representante de las clínicas privadas y el Colegio de Médicos, es decir, todos quienes estamos relacionados con la salud en la ciudad de Guayaquil y con el sector productivo de la misma. A continuación, el doctor Raúl Alcíbar, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas. Buenas tardes. A nombre de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, ASPE, en mi calidad de presidente, felicitamos esta iniciativa de la señora alcaldesa. Es urgente, es una solución inmediata que se requiere con un plan más ágil en la vacunación para el personal de primera línea de nuestros hospitales y clínicas, para las personas más expuestas a esta terrible enfermedad y para quienes son vulnerables. Esta enfermedad necesita una actuación mucho más ejecutiva y firme, y esta iniciativa que apoyamos, felicitamos y que esperamos que sea concretada lo más pronto posible para encontrar una solución a este problema. La capacidad hospitalaria está al máximo y tenemos que prepararnos y estar listos para una posibilidad de tener mayores complicaciones, y la vacunación es necesaria que se inicie con mayor agilidad. Gracias. Damos lectura a continuación por parte de la secretaria municipal Marta Herrera Granda sobre el acuerdo y la petición llegada. Señora alcaldesa, procedo a dar lectura a la comunicación con fecha Guayaquil, febrero 18 del 2021. Dirigido al señor licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, Quito. De nuestras consideraciones. Ante el anuncio del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en relación a la importación de alrededor de 18 billones de vacunas que permiten poner en marcha un programa de acción para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional, y en virtud del escaso número de vacunas que hasta hoy han llegado al país y fueron suministradas en una primera dosis, los representantes de las fuerzas vivas de Guayaquil, del tejido gremial y social, manifestamos nuestra preocupación ante el lento proceso de distribución de las mismas, y más aún ante el cronograma formalmente presentado por el Ministerio anteriormente referido, el cual significa que a finales de abril no llegaría ni el 5% de las vacunas. Por lo tanto, ponemos en consideración lo siguiente. Primero,
Es claro que la llegada de las vacunas es fundamental para cuidar la salud y, por tanto, la vida de los ecuatorianos, así como para encauzar un verdadero proceso de reactivación económica del país. Segundo, que actualmente el sector público del gobierno central es el único autorizado para importar la vacuna y quien dispone la ruta a seguir para el suministro de la misma. Tercero, que, de acuerdo a tal decisión, el sector privado y los gobiernos locales tan solo pueden apoyar con su experiencia en cuanto a logística. Cuarto, que no existe en ley alguna prohibición expresa que impida una negociación entre los gobiernos locales o empresa privada con alguna farmacéutica que produzca la vacuna. Y quinto, que ante las cifras de contagio y de mortalidad a causa del COVID-19, es necesario acelerar el proceso de la importación y, por lo tanto, el suministro de aquellas. En razón de lo expuesto, solicitamos formalmente que el Gobierno Nacional autorice y genere las condiciones necesarias lo antes posible para que los gobiernos locales y las empresas privadas puedan iniciar los procesos de compra e importación de vacunas, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia ARSA, que permitan de manera ágil y transparente la obtención de un registro sanitario para así garantizar la comercialización de la misma y, por lo tanto, la vacunación de la mayor cantidad de los habitantes de Guayaquil y el país. Firma la ciudadanía representada por la doctora Cintia Viteri Jiménez, alcaldesa de Guayaquil, doctor Carlos Salvador Fernández, director de Salud e Higiene Municipal, ingeniero Alan Jacay, director de Gestión de Riesgo, por la ciudadanía el ingeniero Roberto Tuján, director ejecutivo de la Junta de Beneficencia, ingeniero Holbert Muñetón Zaporta, presidente de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, economista Ángel González Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, economista Francisco Jarrín Rivadeneira, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, ingeniero Carlos Repeto Carrillo, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Aide Giovanna Rendón, coordinadora de ASOFAR, Asociación de Farmacias del Guayas, Estefano Alberto Carlo Hunda, gerente de Cronos Laboratorios S.A., Víctor Jiménez Orellana, gerente general de Medic Market Sidomat, doctor Luis Sala Jaramillo, secretario general del Colegio de Médicos del Guayas, señor Raúl Alcíbar González, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, y doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Se procede con las respectivas firmas. Voy a pasar una noticia. Coge tu grabador. Vamos aquí para allá. Aquí vamos. Segundos. Ok, cuadremos aquí. Panela un poquito más. Dentro de la línea, un poquito más. Ahí, por ahí confirma. Y esta cámara. Isabel le da paso.
Mientras continúe la firma de esta petición, vamos a continuar con preguntas de los medios de comunicación. Tenemos a Yasmín Solís, de Diario El Universo, que va a hacer una consulta. Buenos días, ¿cómo están, alcaldesa, autoridades? Quisiera, por favor, que nos ayuden en el caso de darse la aprobación, ¿cuántas vacunas tienen previsto adquirir? ¿Cuál es lo más necesario? ¿La cantidad aproximada? ¿Y cómo sería el proceso? Un poquito conocer esos detalles. Muchas gracias. Primero, que buscaríamos la vacuna que nos proporcione mayor facilidad de ponerla, no necesariamente la que está trayendo el gobierno. Una vacuna cuya manipulación, logística, distribución sea la más sencilla y no tenga esta cadena de frío que en el caso de la vacuna que están trayendo es muy difícil de conservar. Número uno. Número dos, nosotros como municipio nos encargaríamos de toda nuestra primera línea, y le pongo un ejemplo. El gobierno nos dio 36 vacunas para nuestros médicos. ¿Sabe cuántos tenemos en general terapia respiratoria? 1000. También le dio 36 vacunas a cada clínica privada. ¿Se imagina cuánto personal tiene cada clínica privada? Y según los entendidos en la materia, si sigue pasando el tiempo sin la vacunación respectiva, ya no será esta cepa del virus la que tengamos que vacunar, sino una nueva. Con lo cual, las vacunas que van a traer serían innecesarias o inefectivas. ¿Cuántas nosotros, además de nuestro personal de salud, mercados, hablaríamos con Urbaceo para que ellos se encarguen de ponerle la vacuna a costo de ellos mismos a todo el personal que está en las calles todos los días, metropolitanos, justicia y vigilancia, obreros, todos los días tenemos que lamentar o contagios o decesos en el municipio de Guayaquil. ¿Cuántas? Pues yo voy paso a paso. Que el gobierno nos diga, sí señora, usted puede adquirir las vacunas que considere necesarias para su ciudad, y esto se suma a que el municipio se encargaría de los sectores más vulnerables y pobres de la ciudad de Guayaquil. Un grupo son los que están en primera línea y el otro grupo que podríamos asumir son las personas más pobres de la ciudad de Guayaquil, que no tienen relación de dependencia, que no trabajan en ningún lado y que no podrían pagar una vacuna. La empresa privada, y esto es lo que es difícil de entender, si te están diciendo, señores, solamente permítame comprar las vacunas, que yo vacuno a todos mis empleados, se encargaría de cada empresa vacunar a sus empleados de manera gratuita. Y el municipio también, o sea, ellos la pagan, el empleado la recibe de manera gratuita. Todos los trabajadores en relación de dependencia con una empresa privada, ¿qué más desearían? Que su mismo empleador consiga las vacunas y los proteja. Es más, la empresa privada ha ido un paso más allá. También se preocuparía de sus familias, del entorno de este trabajador. Ese es el panorama óptimo para que nos permita una vacunación dentro de este mismo año y no en 18 meses cuando a lo mejor ya tengamos otra variedad del virus. Lenin Artieda, de Coavisa. Alcaldesa, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Se ha señalado que las farmacéuticas únicamente negocian con estados, con gobiernos. Por ese lado, habría
impedimento, le consulto para que el sector privado pueda realizar esta importación que ustedes están requiriendo. Y en relación a la autorización que están solicitando ustedes como municipio de Guayaquil, necesitan que se les entregue una delegación, una autorización expresa para que puedan ustedes sentarse con las farmacéuticas y requerir las dosis que se necesitan acá en la ciudad. En el punto número 1, nosotros somos gobierno local. ¿Por qué no las compramos? Nosotros solicitamos el año pasado, antes que el gobierno hablara de vacunas, que nos deje comprar vacunas. Sencillamente nos dijeron que no. Y posteriormente el no fue a nivel nacional. Dijeron que solo ellos iban a comprar la vacuna. Facultados, sí, somos gobierno local y podemos tratar directamente con el distribuidor, lo cual haría que el precio baje. Y se imagina la cantidad de municipios que estarían en posibilidad de hacerlo y la cantidad de gente que podría ser cubierta. Por otro lado, impedimento legal también lo analizamos aquí respecto de la empresa privada. Bastaría que el gobierno central sea el que medie entre la compra de la empresa privada y la distribuidora. El doctor Vicente Tallano estudió el caso y se puede, claro que se puede, mientras el gobierno central esté de por medio. Aquí la facilidad, la decisión y la cobertura, el número de personas que podemos llegar, solo depende de un sí de este gobierno que termina en mayo, pero hasta mayo ya pueden haber muerto muchas personas más. Si estamos diciendo que a diario mueren 14, solo en una ciudad, en Guayaquil, el reloj le suena todos los días, el TikTok todos los días, con el número de muertes que se dan en esta ciudad mientras no nos den el sí. Alberto Quintana, de I99. Gracias, alcaldesa. ¿Cómo le va? Saludos con todos. Alberto. Algo muy puntual. Ya ha mencionado usted la parte logística, ¿no? Es lo más complejo en el asunto de la vacunación. No es lo mismo vacunar en zonas urbanas que en zonas rurales y las características de los productos de cada laboratorio también difieren en mucho. Ese va a ser un tema medular. ¿Qué tanto puede adelantarnos en estos momentos con respecto a las características de la vacuna que se adquiriría, el laboratorio y todos esos aditamentos? Justamente por eso es que estamos hablando no de la vacuna que está trayendo el gobierno, cuya cadena logística es muy complicada. Lo han constatado los mismos médicos que se han vacunado. La logística de cada, al menos de nosotros, yo solo puedo hablar por el municipio de Guayaquil, la pondríamos nosotros. Recuerde que nosotros, por pandemia, inclusive ampliamos la contratación de médicos intensivistas, médicos generales, terapistas respiratorios, y nos trasladamos a las parroquias rurales también, que el Hospital Bicentenario. Todo esto en función de una tarea que no nos corresponde, porque no recibimos un solo dólar adicional por haber hecho todo este trabajo en materia de salud, que actualmente registra una atención solo por parte del municipio de Guayaquil de 150.000 personas por semana, entre las 24 brigadas que tengo distribuidas o tenemos distribuidas en toda la ciudad, los puntos fijos de hospitales, el Hospital Bicentenario, las carpas y los centros de salud. En total tenemos 80 puntos y en esos 80 puntos atendemos 150.000 personas por semana, en triaje, vacuna, medicina, traslados a los hospitales, etcétera. Todos nuestros hospitales del día fueron equipados ahora con oxígeno por tubería. Y en función de eso también nos haríamos cargo. Yo veré de qué prescindo este año, porque lo primero es la salud, es la vida, proteger la vida. Lo mismo que hicimos el año pasado, 35 millones de dólares invertidos en un tema que no nos compete. Lo mismo haría este año en relación a las vacunas. Lo que no podemos, señores, es seguir esperando evento tras evento para ver qué nos viene. Ok, ya pasamos la primera vuelta, ya pasamos carnaval, pero se viene Semana Santa, se viene otro proceso electoral, se viene el Día del Padre, el Día de la Madre, el julio, las fiestas de julio, las fiestas de octubre, otra vez diciembre, otra vez Año Nuevo. Esto es una rueda que no va a parar nunca. Y si seguimos así, seguiremos perdiendo vidas. Y esto se va a extender a lo mejor, según los entendidos en la materia, hasta 4 años más. Déjennos intervenir a cada alcalde, a la empresa privada, para poder salvar a las personas que de nosotros dependen. Muchísimas gracias a todos los presentes. En virtud de la disposición de la alcaldesa que me ha pedido que articule de secretario este tema,
pero agradecerle su predisposición porque es necesaria. A ver, tenemos que centrar la discusión y creo que aprovechemos su presencia acá. Hemos pedido que la secretaria municipal venga para poder redactar en este momento un pronunciamiento concreto, que es el que teníamos que hacer. ¿Cómo deberíamos instrumentarlo? Y lo digo como abogado. En virtud de alcaldesa, que usted cuenta con el respaldo de los representantes de las cámaras y los distintos sectores médicos de la ciudad, hacer un pronunciamiento muy concreto, muy escueto, pero duro al gobierno central diciéndole esto es lo que está pasando, este es nuestro pedido. Eso debe circular como usted lo dispuso en todos los medios de comunicación, pero debe ser enviado formalmente con un AG suyo, una carta en la que vamos a motivar por qué. ¿De acuerdo? Para que el pedido quede instrumentado. Ya hay un segundo camino. Esto al final del día, en función de lo que señala el doctor Alemán, pasa por una decisión de una política pública. La política pública nacional es que ellos van a hacer la importación y ellos van a manejar la inversión y el procedimiento de entrega, que en este caso es lento y es inconforme. ¿Por qué es importante instrumentarlo de esa manera? Porque nosotros también, en función de ese requerimiento, podremos establecer una política pública local, como en efecto el municipio lo ha venido haciendo, trabajando con ustedes a través de una mesa técnica que ha venido evaluando, que ha venido tomando decisiones. Y de hecho, alcaldesa, ese pronunciamiento luego, si es negativo, puede ser recurrido en una acción constitucional ante cualquier juez de la República. ¿Y por qué? Porque lo que el gobierno señala es una política pública y la negativa, en el supuesto de que sea una negativa de no permitir la importación a lo que la carta pida al sector privado o a los gobiernos locales, puede ser recurrida porque estamos hablando de un derecho que está garantizado en la Constitución, que es la salud, la vida y la prestación de un servicio oportuno y De hecho, yo estuve revisando el tema el día de ayer en la noche que conversé con la alcaldesa. Hay ya una sentencia de la Corte Constitucional en la que claramente señala el tema, estoy rápido, y le dice la propia sentencia, el Ministerio de Salud Pública deberá en el plazo de 18 meses adecuar las normas, esto viene de septiembre del año pasado, adecuar las normas, reglamentos, instructivos, protocolos, formatos, parámetros de esta sentencia, en particular los procedimientos para la adquisición de medicamentos que no constan en el cuadro nacional. La vacuna no consta en el cuadro nacional, ni siquiera enfermedades catastróficas, para casos de emergencia y no emergencia conforme los parámetros previstos en esta sentencia. Y la sentencia hace otro tipo de argumentaciones que sí nos van a permitir a nosotros primero fundamentar este requerimiento administrativamente y en el caso de que no sea respondido favorablemente, inclusive recurrirlo ante un juez de primera instancia, como usted lo hizo, por ejemplo, con la devolución del IVA para el municipio de Guayaquil. Lo que quiero decir es que es totalmente procedente y si usted lo dispone en este momento y pedirles por favor a ustedes que nos regalen unos 10 minutos para poder escribir un texto y de consenso, poder con ustedes valorar lo que el tema quede escrito y poderlo suscrito. Hay una base, pero finalmente, sí, muy concreto, no sé si alguien quisiera alguna línea argumental y si no, como ustedes ponen alcaldesa, lo hago en este momento. Ok, yo me muevo en eso y pedirles por favor su tiempo, no nos tomará más de 10 minutos. Ok, gracias. Perdón. Más prácticamente han contribuido en esta parte. Señora alcaldesa, nuestras redes institucionales se llenan cada vez de notas necrológicas. Tenemos alrededor de 10 médicos cada mes que fallecen y justamente estando en esta 174 fallecidos tenemos y nos aprestamos este día 21 de febrero, que es el Día del Médico Ecuatoriano, a hacer un homenaje póstumo. Justamente la invitamos el día lunes 22 en el Salón Magno del Tecnológico Bolivariano, porque nos permite tener un espacio inmenso, en el cual, guardando el aforo y distanciamiento, para simplemente hacer un homenaje póstumo a todos estos, y luego pues tendremos la oportunidad de poner esa placa con los nombres de todos quienes han contribuido con sus vidas, justamente en el cumplimiento de sus funciones. Solo un comentario, señora alcaldesa, y tal vez para Vicente. No sé hasta qué punto, porque ya sabemos que no se va a permitir la libre importación de estas vacunas. Sin embargo, creo que podríamos apelar a un tema de asistencia técnica de ayuda humanitaria a países amigos, ciudades hermanas como Shanghái, o no sé si es que existe algo con Rusia, pero por allí canalizar un poco cómo debe ser el acercamiento hacia la ciudad y no dejarla simplemente a una libre apertura que lo veo un poco más difícil que el gobierno lo permita, ¿no? Sí, es totalmente...
Tú te has referido, Alan, al segundo momento, que es el determinante, cómo la traes. Pero en este momento lo que buscamos es un pedido formal de la ciudad planteando, este problema está grave, necesitamos que, para salvar vidas y para no matar la economía, que se tome la decisión de permitir la libre importación. Ahora, ahí viene el segundo momento, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros como ciudad, creo, alcaldesa, hay que generar una propuesta política local, al menos cómo se va a manejar el tema para Guayaquil, que haya esos acercamientos, etcétera. Lo que dijo el doctor Alemán es cierto. Tenemos que llegar a las transnacionales que están fabricando el tema para poder llegar en el menor tiempo posible, y ahí vienen otras variables, los costos, etcétera. Pero ese es un segundo momento que tiene que estar contemplado. Lo que yo propongo y que deberíamos hacer es un pedido muy concreto, formal, para poder sacarlo lo antes posible. Sí, sí. Aló. Aló. A nombre de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, manifestamos pues nuestra gran preocupación con la situación actual. Las clínicas y hospitales privados en Guayaquil están al 100% de su capacidad. Las terapias intensivas en la parte privada no hay disponibilidad en este momento. Es una situación muy crítica que nos preocupa para lo que se pueda avecinar en las próximas semanas. Y pues considerando esta iniciativa, aplaudimos esta iniciativa, apoyamos esta iniciativa por la urgente necesidad de que lleguen vacunas en mayores cantidades a la ciudad de Guayaquil. Solamente 6 clínicas privadas en la ciudad de Guayaquil recibieron 36 dosis equitativamente cada una como una primera dosis. Inclusive hay la preocupación de la segunda dosis, si la vamos a recibir. Se ha hecho distintas gestiones, pero no hay una respuesta en firme por parte del gobierno central, y esta iniciativa realmente la apoyamos, la aplaudimos y que ojalá se concrete. Con esta situación que manifiesto de la capacidad hospitalaria en la ciudad, ahorita en la parte privada, le haría una sugerencia muy respetuosamente que se exija al gobierno central que aumente la capacidad instalada en la ciudad de Guayaquil, ya que consideramos que en la parte pública la capacidad hospitalaria no es la suficiente y la adecuada para atender un posible repunte como se estaría esperando. Gracias. Unión, yo soy mal político, pero sí es importante resaltar esto, esta unión que estamos creando ahora, liderada por nuestra alcaldesa, con la empresa privada que ha demostrado por largo ser motor principal de desarrollo del país, es sumamente importante para hacer que el gobierno piense que la ciudad más importante del país, y lo digo con orgullo, la que fue más afectada en su momento, la que ha dado muestra de ejemplo en la lucha contra esta epidemia, exija y sea escuchada por el gobierno para que libere o para que permita que nuestra ciudad como gobierno local pueda traer esta vacuna, que es la única alternativa viable. Estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa el doctor Alemán, pensar en Pfizer yo creo que fue un error, no estoy metiéndome en la parte comercial ni nada de esto, pero es un error porque es muy difícil mantenerla. La cadena de mantenimiento es costosa también, el traslado es muy difícil y no garantiza llegar a todos los sectores donde queremos llegar. Lo primero entonces es concretar la llegada de las vacunas. Tenemos que unirnos, tenemos que luchar. Créanme que el panorama, lo estábamos comentando hace un momento con el doctor Morla, con el doctor Alemán, lo hemos conversado también con el doctor Salvador, con Alan. Agradezco muchísimo que el Colegio de Médicos también esté aquí, con ellos siempre conversamos, lo mismo con Raúl de las clínicas privadas, el panorama que se nos avecina es tremendo. Podemos pasar este bache con mucha dificultad, pero luego continuamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, otras fiestas. Entonces vamos a seguir en esta zozobra todos los meses, tenemos que hacer algo. Semana Santa, segunda vuelta, bueno, y todo lo que viene. El éxito de esto es vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible. 4 o 6 meses, no más. Al ritmo que vamos, el doctor Alemán, que creo que dijo la fecha, se nos van 4 años facilito. El gobierno dice 2 años, mentira, 4 años se nos van a ir facilito. Tenemos que tomar una decisión y yo creo que estamos por buen camino. Es momento de pelearla, es momento de lucharla, pensando en que esa es la solución que tenemos al momento más segura para poder salir de estos problemas.
Eso. Como que nos vamos a pasear. Exacto. Parece la marca anunciada. Listo. Estamos. Campaña siguiente. Campaña nos va a tocar allá. ¿Cómo es la nota? Carlitos, tú viniste acá la primera vez. Sí. Esto es de claridad, esto era oscuro. Ese me está contando que era terrible. No. No, ya está, ya era menos. Listo. Vámonos, por favor. Hablar un poco. Ese era mi comentario. Gracias. Y un tema importante. La gente se sigue complicando. En esta mesa también tenemos la presencia de los representantes del Colegio de Médicos y de las clínicas privadas. Yo quisiera saber cuál es su pronunciamiento previo a darles el paso a ustedes. Por favor. Bueno, primeramente expresar el agradecimiento por la invitación al Colegio Médico del Guayas, y no solamente al Colegio Médico del Guayas, porque estamos nosotros ahora reunidos, los colegios de profesionales que hacen salud en nuestra sede institucional, colegios de enfermeras, tecnólogos médicos, terapistas respiratorios, químicos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Estamos en sesión permanente, agradeciendo siempre que hemos estado en la mesa de apoyo técnico en las sesiones, junto con el doctor Farjay, nuestro director de Salud y Higiene Municipal. El Colegio Médico del Guayas tremendamente preocupado por la situación que estamos viviendo. El relajamiento social al cual hemos estado expuestos, luego de una primera vuelta electoral en donde vimos atiborramiento, aglomeración, en donde prácticamente